Cuando hablamos de los derechos humanos, nos referimos a los que gozamos solo por el hecho de ser seres humanos. En teoría, los derechos humanos son válidos para cualquier ser del género humano, independientemente del sexo. Sin embargo, en la realidad social no se cumple la teoría antes mencionada. El fenómeno en cuestión es que la teoría se desliga de lo empírico. De aquí se deriva la inaplicabilidad de los derechos humanos, al menos en su totalidad, para cualquier ser humano. En consecuencia, también nace la desigualdad. En el caso de la mujer, la perspectiva respecto a los derechos humanos es que están en continua decadencia. Para subsanar el problema actual se llevan marchas u otras formas de protesta, esto con el fin de lograr una restitución digna de los derechos humanos aplicados a las mujeres, cosa que aparentemente no son más que la sombra de lo que se pensaba que fuesen alguna vez. Sin embargo, el progreso ha sido muy lento, especialmente para mujeres y niñas en condición marginal. Más aún, en muchos países, especialmente de Latinoamérica, la discriminación no es censurada de manera explícita por alguna ley. El ejemplo es México u otros países en condiciones sociales similares. Para muestra, basta un ejemplo de la realidad social actual. Las mujeres no participan en la política en las mismas condiciones que los hombres. Se enfrentan a una discriminación flagrante en los mercados laborales y al acceso a activos económicos. Otro problema es que la carga de trabajo no corresponde con una remuneración digna. El punto es que la realización de los derechos humanos de las mujeres es fundamental para lograr avances en todas las esferas de preocupación de la plataforma de acción. Complementario al caso de la mujer, y a su vez opuesto, es el del hombre y los derechos humanos, o más bien, los derechos humanos aplicados al hombre. La creencia popular es que el varón goza de sus derechos humanos con plenitud, en razón de que no sufre desigualdad salarial, violencia de género o discriminación. No obstante, esta opinión no es del todo acertada. Si bien es cierto que el varón no sufre por la anulación de los derechos humanos como en el caso de la mujer, sí lo sufre para sí mismo. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existen 30 derechos fundamentales. Consideraré uno para ejemplificar mi conclusión. Un derecho humano es que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Existen suficientes ejemplos para negar el cumplimiento de este derecho tanto en mujeres como en hombres, pero para enfatizar que también se da en hombres. Existen situaciones de pobreza que, aunque no sean exclusivas de tal o cual país, se presentan más en países en vías de desarrollo o peor aún, subdesarrollados. Estas situaciones obligan a las personas a trabajar incesantemente para poder subsistir, pero eso no es suficiente. A falta de mano de obra, deciden procrear con el único fin de aumentar la producción. Así, los hijos de esas personas nacen con la deuda de sus padres y a su vez, en condiciones de esclavitud. Luego, no todos los seres humanos nacen libres e iguales. Esto suele aplicar incluso con mayor razón en varones, dado que se reconoce en ellos mayor capacidad de fuerza productiva, aunque fuese un mito. La discriminación también existe para este género, misma conclusión. Los derechos humanos están en decadencia y para este género no se demandan lo suficiente. La labor del ingeniero consiste en aplicar la ciencia a favor de la técnica y la tecnología en vistas del progreso humano. Sin embargo, antes de ingeniero es un ser humano quien se emplea en esa labor, por ende, le competen los derechos humanos. Ahora bien, dentro de su actividad, el ingeniero debe tener una postura respecto a estos temas de índole social, dado que, aunque no esté inserto en el ámbito de los estudios sociales, es parte fundamental de la sociedad, dado que crea y configura los mecanismos de esta. Para el ingeniero no tiene caso construir, diseñar e implementar mecanismos de innovación sin antes no se atiende al propio ser humano. Mejor aún, su labor debería estar a favor de garantizar los derechos humanos. El ingeniero está de acuerdo en que los derechos humanos no siempre se cumplen para todos, y justo en algunos aspectos es en donde entra su labor. Por ejemplo, uno de los derechos humanos dice que toda persona tiene derecho a la vida, libertad y seguridad. Este último punto no siempre se cumple. Existen los casos en que la seguridad no es garantía, por ejemplo, para el que camina por las calles sin alumbrado público funcional o para quien no goza de los sistemas de seguridad que aseguren capturar si sufre violencia. Aquí entra el ingeniero en ofrecer su trabajo en favor de los derechos humanos para facilitar su cumplimiento. En conclusión, para el ingeniero, la ingeniería debe ayudar a garantizar los derechos humanos, ya que, si estos no se reconocen, no puede haber desarrollo sustentable. Los derechos humanos son la base principal para asegurar el verdadero significado de la sociedad. Todo ingeniero tiene la responsabilidad de tratar esta profesión de manera justa, comprometiéndose en proyectos con fines menos lucrativos que generen soluciones para nuestro desarrollo y estén a favor de los derechos humanos.